Una canción porque tenemos poder en el nombre del Señor. Así es, nuestras dos primeras semanas hemos hablado, ¿verdad?, de la Santa Cena. La primera semana estuvimos hablando que era un pacto conforme a las Escrituras. Nuestra segunda semana estuvimos hablando de cómo era el servicio de la cena en la cual Jesús de Nazaret instituyó la Santa Cena. Cuáles eran los pasos, cómo se hacía y cuáles eran sus significados. Amén. Como lo mismo que significó para la redención del pueblo de Israel al ser sacados de Egipto de un periodo de 430 años de esclavitud, y cómo esos mismos principios se aplican a los que hemos creído que Jesús de Nazaret es nuestro Señor y Salvador. Bueno, en esta noche nosotros vamos a hablar por qué el pan y por qué el vino. ¿Por qué el pan y el vino son los elementos de la Santa Cena? Amén. Bueno, vamos a empezar, pero vamos antes a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, Señor, en esta noche te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, compartiendo tu palabra con este pueblo tuyo, Señor. Yo te pido, Dios de Israel, que tú tomes dominio y control a través de tu Santo Espíritu, y tú te pases con libertad en esta noche, hablando a nuestras vidas, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando, Señor, a nuestro ser. Mira, Padre amado, que hemos venido sedientos de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra en esta noche. Ministranos, Señor, y haz conforme a tu voluntad, porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el dueño de tu obra, Padre Santo. Y si tú has permitido que estemos aquí reunidos en esta noche, es porque tú así lo has querido, Padre. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy la gracia, la gloria y la honra a ti sea dada, oh Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay un Dios que sea como tú. Tú eres el único y verdadero Dios, a quien nosotros le servimos, a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón, y declaramos tu señorío sobre nosotros. Declaramos, oh Dios, que tú eres nuestro Señor y que te obedeceremos cada día de nuestras vidas, Padre. Señor, ata el corazón y la mente nuestra a ti cada día, con nudo de 3 dobleces que no pueda romperse, para que seamos nosotros, Señor, contados como pueblo tuyo, oh Dios, en esta tierra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan que el pan y el vino no son solamente elementos que aparecen cuando Dios instituye, por ejemplo, la cena de la Pascua, conforme a Éxodo capítulo 12, y que nosotros podemos ver en los evangelios. Por ejemplo, el texto que hemos utilizado en estas 2 semanas de Mateo capítulo 26. No. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 14. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algo que ustedes tienen que entender sobre lo que es el pan y el vino. Primeramente, ¿cuáles son las veces que aparece en la Biblia? ¿Cuántas son las veces y en qué perspectiva, en qué circunstancia el pan y el vino han aparecido en todas las Escrituras? Por ejemplo, en el capítulo 14 de Génesis, leyendo, no voy a leer todo, sino vamos a hablar de qué tratan estos capítulos. Por ejemplo, hubo un conflicto entre reyes que se dio en el capítulo 14. Dice en el verso 1 que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerras contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Atma, y contra Semeber, rey de Seboín.
y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado, lo que ustedes conocen como el mar muerto. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º, en el año 13, se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Han, y a los emitas en Sabet Kiriatín, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispa, que es Cades, y devastaron el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en esa zona. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Y entonces hubo una guerra entre dos confederaciones de reyes, uno que era Kedorlaomer, semita, y pelearon contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela. Y en esa confrontación, ellos raptaron a Lot. Entonces dice las Escrituras que tomando Abraham a unos 318 de los nacidos en su casa, en edad de guerra, que podemos entender por otros episodios de las Escrituras que eran hombres mayores de 20 años de edad, que eran los que iban a la guerra, ellos fueron y pelearon contra los reyes de Kedorlaomer y les vencieron y rescataron a Lot. Entonces cuando Abraham sale y viene con Lot y con un grupo de hombres que también fueron rescatados, entonces viene el encuentro a partir del verso 18 con un personaje que para muchos es místico y misterioso dentro de las Escrituras, que es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan primero que Melquisedec no es un nombre, era un título. Era un título dado a una línea llamada la línea de los justos o la línea de los primogénitos, que usted la puede encontrar en su Biblia, en Génesis capítulo 5. Estos hombres que eran reyes y sacerdotes, conforme al orden de Melquisedec. Y este Melquisedec que aparece aquí, es Sem, el hijo de Noé, quien recibe a Abraham con pan y vino. Y resulta que Kedorlaomer y Abraham eran de la descendencia de Sem. Cuando se ofrece por primera vez en las Escrituras el pan y el vino, se hizo para traer un acuerdo de paz entre familias. La segunda ocasión donde aparece el pan y el vino para traer paz entre dos partes es en 1 de Samuel capítulo 25. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sucedió en 1 de Samuel capítulo 25? Aquí aparece la historia de David y Abigail. Abigail era una mujer casada con Nabal. Ambos, conjuntamente con David, eran de la tribu de Judá. Y David ya había sido ungido como rey. Tenía a un grupo de hombres llamado en las Escrituras como los valientes de David, que se dedicaron a proteger a los ciudadanos israelíes de los filisteos, de los moabitas y de todas aquellas naciones que rodeaban a Israel. Entonces, David envió unos 10 jóvenes a donde un hombre llamado Nabal, que vivía en una ciudad llamada Carmel, que era de la región de Judá. Y David le dijo, mira, como tú eres un hombre rico, nosotros queremos como que tú colabores con nosotros, porque nosotros hemos defendido a los pastores de tus ovejas. Este era un hombre adinerado. Y Nabal
le dio una respuesta, le envió una respuesta con estos jóvenes a David. Que David, cuando le dieron la respuesta, lo que dijo, no, nosotros vamos a ir donde Nabal. Y no vamos a dejar a ninguno de los varones de su casa vivo. Porque él no ha sido un hombre agradecido. A un hombre que nosotros le hemos hecho bien, él nos ha respondido con mal. Entonces, uno de los criados escuchó la palabra de Nabal y fue donde Abigail y le rogó que ella tenía que hacer algo porque David venía con sus hombres y David tenía una fama ya ganada en Israel porque David no había perdido una batalla, ya había sido ungido como rey y Dios estaba con él. Entonces, en el capítulo 25, verso 17, cuando el criado fue, le dijo, ahora pues, le dijo a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego, dice, 200 panes, pan, 2 cueros de vino, ahí está el pan y está el vino, 5 ovejas guisadas. Sabemos que en la cena de la Pascua, las ovejas o los cabritos se tenían que comer asados. Pero aquí, ella guisó 5 ovejas. Pero como quiera, están la oveja, está el pan y está el vino. Le dijo, tomó también 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas, y 200 panes de higo, y lo cargó todo en asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Nabal significa insensato. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y dice que ella le salió al encuentro, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, de que aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y esta mujer, Abigail, le rogó a David, se le hincó. Y ahí David entendió y no hizo mal contra Nabal, aunque Dios luego lo mató. Mató a Nabal. Pero en ese momento vemos cómo el pan y el vino aparecen primero en Génesis 14 para traer paz en un problema familiar. Y en Primera de Samuel, capítulo 25, la historia de David y Abigail, el pan y el vino hacen que acto de presencia para traer paz entre 2 personas que eran familiares porque ambos eran hijos de Judá, siervos, una de las tribus o la tribu real de la nación de Israel. Entonces, el pan y el vino, ¿por qué fueron los elementos tomados para la Santa Cena? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué el pan y por qué el vino? Sí, porque Dios pudo haber tomado cualquier otro tipo de elemento. Pudo haber sido torta de maíz. Pudo haber sido algún tipo de fruto. Pudo haber sido algún tipo de animal cocido o cocinado. No, pan y vino. Y vamos a ver, entonces, ¿cuál es la razón del pan y el vino? Vamos a entender en esta noche por qué el pan y por qué el vino. Vamos a Mateo 26, que es el texto que hemos utilizado, para entonces traer la explicación de por qué el pan y por qué el vino. Mateo 26, del 26 al 30. Bendito sea la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tenga, digan amén, por favor. Gloria a Dios. Dice las Escrituras,
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben en qué lugar de Israel nació Jesús de Nazaret? Vamos a ver. Yo quiero manos levantadas. En Belén de Judea. Ok, muy importante. ¿Sabían ustedes que estaba profetizado en las Escrituras que el Mesías había de nacer en Belén de Judea? Amén, así es. Qué bueno. Señores, Belén es una palabra que en el hebreo es Betlehem. Bet, casa, y lehem, pan. Belén significa casa de pan. En la casa del pan nace Jesús de Nazaret. Nace el Mesías, el hijo de David. Ahora bien, ¿por qué era Belén casa de pan? ¿Qué hacía Belén ser casa de pan? Es bueno que ustedes entiendan que en el antiguo Israel se hacían panes de varios tipos. Por ejemplo, se hacían panes de cebada y se hacían panes de trigo. Por ejemplo, ¿dónde podemos nosotros encontrar la evidencia escritural que demuestre que Belén era un lugar donde agrícolamente se sembraban estos dos tipos de cereales? Pues esto lo podemos encontrar dentro de las Escrituras, en el libro de Ruth. Y yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Ruth. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? Ruth, mujer moabita, descendiente de Lot. Esta mujer había conocido a Noemí. Dice que Noemí era esposa de un hombre llamado Elimelech, que significa él es el rey. Y vino una sequía en Judá. Y Elimelech y su mujer Noemí fueron a los campos de Moab. Y allí sus dos hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice las Escrituras que murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron los dos, Malón y Kelión, y quedaron así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. Entonces Noemí toma la decisión de volver a Belén Efrata, y se da una situación muy peculiar. Orfa y Ruth tuvieron que tomar una decisión. Orfa se quedó en Moab, pero Ruth le dijo, no, yo me iré contigo. No, pero que yo no tengo hijos para darte. No, donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer fue tan determinante en su decisión que ella se fue con Noemí a los campos de Belén Efrata y llegaron en la época del mes de Abib. El mes de Abib en Israel es un mes comprendido entre marzo y abril de nuestro calendario, al inicio de la primavera. Y en el inicio de la primavera, en los campos de Belén, se cosechaba
cebada. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en el inicio de la primavera, en los campos de Belén Efrata. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Bueno, pues, ¿cómo se determinaba? Por ejemplo, cuando se iniciaba un año nuevo conforme a las Escrituras, conforme a Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, este será para ustedes el principio de los años. Se tomaba una medida de homer de cebada y se incrustaba en un horno de fuego. Si el grano se consumía, era que la cebada aún no estaba madura, o sea, abid, porque la palabra abid significa maduro. Pero si se tomaba esa medida de cebada en la espiga y se metía en ese horno de fuego y el grano se tostaba, era porque la cebada estaba abid, estaba madura. Entonces se iniciaba un nuevo año en Israel. Entonces, en esa época, primero se hacía el pan, no del trigo, sino de la cebada. Entonces, se tomaban esos manojos de espiga de cebada y se reunía en un silo, o sea, en un almacén. ¿Para qué? Para pasar a ser procesado. Jesús de Nazaret nace ¿dónde? En Belén, en la casa de pan. Entonces, Belén Efrata era una localidad que quedaba al sur de la ciudad de Jerusalén y se destacaba mucho por la agricultura en cuanto al trigo, en cuanto a la ganadería. ¿Por qué? Porque de allí también se escogían los corderos que eran sacrificados para la fiesta de la Pascua. Y entonces, ¿cómo se procesaba el pan? Bueno, es bueno que ustedes sepan que en las Escrituras, cuando las Escrituras nos habla a nosotros de la espiga de la cebada, se está hablando o se hace referencia a la vida natural de los hombres. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, tuvo un sueño conforme al libro de Génesis, donde él veía que él tenía como un manojo de cebada y él veía que 11 manojos de cebada se inclinaban ante él. O sea, que las Escrituras nos enseñan a nosotros que los manojos de cebada representan la vida del hombre natural. Y Jesús de Nazaret, aunque Él era Dios, Él no vivió en la tierra como Dios. Él era Dios, pero el mismo apóstol Pablo dijo que Él no tuvo el hecho de que Él fuera Dios, sino que Él se despojó a sí mismo y vivió como un hombre natural. Jesús de Nazaret venció el pecado como hombre, no como Dios. Porque Dios es justo y Dios no es un Dios tramposo. Por eso es que todo aquel que se presente ante el Padre tiene que ser una persona que vence el pecado, así como Jesús de Nazaret lo venció, como hombre. Él no estimó ser igual a Dios para vencer al pecado. O sea que la espiga de cebada tiene una representatividad dentro de las Escrituras como un hombre natural, del hombre natural, como Cristo vivió en esta tierra. Él vivió como un hombre natural. A él le daba sed, él se cansaba, a él le daba hambre, él sudaba, él tenía que dormir. Lo único fue que él no pecó, él no cometió pecado. Esa es la diferencia de Jesús, el hombre natural, con referente a nosotros. Entonces, ¿cómo se procesaba la cebada para llevarla a ser harina? Y de harina, entonces, llevarla a ser el pan que saciaba el hambre de la gente. En esa época no existían los modernos molinos que hoy nosotros conocemos de manera industrializada. En aquella época los molinos eran de piedra. Se ponía una piedra base, la cual se tallaba de forma redonda, y sobre esto se le ponía otra piedra. Y eso se movía con una palanca
Pero para separar la espiga del grano, se tenía que poner la espiga de cebada entre las dos piedras. Y esto es como una amplia referencia a todas las dificultades, a todas las pruebas, a todas las vicisitudes que nuestro Señor tuvo que pasar para poder dar el fruto del Espíritu. Porque si el ser humano no se ve envuelto su vida en situaciones que hagan que de ti brote ¿qué? El fruto del Espíritu. Porque una cosa es decir, yo amo, pero otra cosa es demostrar que uno ama. Una cosa es decir, yo tengo paz en mi corazón, y otra cosa es cuando se presenta la situación, que esa paz se manifieste. Una cosa es decir, yo tengo bondad en mi corazón, y otra es mostrar la bondad en una situación donde se requiera bondad. Usted puede decir, yo soy un creyente paciente, pero otra cosa es demostrar la paciencia en un momento donde es requerida. Y Jesús de Nazaret demostró el fruto del Espíritu. ¿Pero a través de qué? De los problemas. ¿A través de qué? De las dificultades. ¿A través de qué? De la prueba. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan a nosotros que Él fue tentado en todo, mas no pecó. Para separar lo que no es de provecho con aquello que es el fruto del Espíritu, que es el provecho que nosotros damos. Nosotros tenemos que ser probados en las situaciones del día a día. Ahí es donde se sabe si el creyente ama, si el creyente tiene bondad, si el creyente tiene fe, si el creyente tiene paciencia, si el creyente es benigno. Esa es la prueba. Es cuando somos molidos. Es cuando viene la dificultad. Como se ponía la espiga de cebada entre las piedras y era movida para sacar el fruto y separar el fruto de lo que no sirve. Y Jesús de Nazaret es nuestro ejemplo, porque ninguno de nosotros ha pasado por lo que Él ha pasado. Hemos sido probados, somos probados en el día a día. Y muchas veces fallamos, Él no falló. Pero muchas veces somos probados y tenemos que ser probados porque de nosotros tiene que emanar un fruto que sea de provecho para el que está a nuestro alrededor. Sea en nuestra casa, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad. Tiene que quedar demostrado en el campo de batalla que tenemos el fruto del Espíritu. Que no somos cizaña, porque la cizaña es una espiga de cebada que no tiene grano. Por eso es tan complejoso en la agricultura separar el trigo de la cizaña, porque el trigo es una espiga con grano, con fruto, y la cizaña es una espiga de trigo que no dio fruto. Un cristiano que no da fruto es una cizaña. Porque hay gente que no podrán tener grandes ministerios, pero si tienen fruto son salvos. Y hay personas con grandes ministerios que no tienen fruto y se van a perder. La Biblia dice, Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Nosotros oramos por los enfermos y se sanaron. El Señor le va a decir, apartado de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. Porque hay personas que están más enfocados en el ministerio que en el fruto. Y usted no podrá tener ministerio, pero si tiene fruto se salva. Pero si usted tiene ministerio y no hay fruto, usted se pierde. El fruto es necesario. Hay gente que quieren que cuando oren, si ellos pasan por un cementerio, que los muertos revivan y le caigan atrás. Bueno, eso sería poderoso, pero sin fruto. Pablo dijo, yo os enseñaré un mayor nivel de excelencia
el amor. Y el amor es el primer fruto del Espíritu. Usted podrá hacer lo que sea, pero si no tiene amor, es como un címbalo que retiñe. Un címbalo que retiñe es un instrumento que da una nota discordante. Usted puede ver hombres de grandes ministerios llenos de soberbia, llenos de orgullo, porque Dios los usa, pero no hay amor, no hay fruto, no hay humildad. No hay humildad, hermano, no hay fruto del Espíritu. Pero para el fruto ser de provecho tiene que ser molido. O sea, tenemos que ser probados. Y Cristo fue probado en todo, mas no pecó. ¿Por qué? Porque en Él estaba el fruto del Espíritu. Pero luego que se separaba el grano de la espiga, no se quedaba ahí. Había que moler el grano para hacerlo harina. Otro proceso. Y luego que se hacía la harina, entonces vamos al proceso de amasar la harina. Y en la antigüedad se utilizaban dos elementos para hacer la harina. Uno era el agua, que es símbolo de la palabra, y el otro era la sal, símbolo de pacto eterno. Pero hermanos, la palabra y la sal, para mezclarla con la harina, tiene que tener un proceso de ¿qué? De amasarlo. Cristo fue amasado a pecosones, lo escupieron, lo abofetearon. Hubo uno que le dio un trompón que le dijo, óyeme, pero ¿por qué me pegas? ¿Acaso te he hecho yo algo? Nosotros no hemos llegado hasta ahí. Por lo menos a mí no me han dado todavía. Yo no te puedo decir si me dan cuál será mi reacción, porque yo soy hombre, yo no soy perfecto. Puede ser que si tenga un arma cerca, un machete, un cuchillo, puede ser que le deje los hombros desocupados. Pero entonces yo no estaría haciendo como mi Señor. El Señor fue azotado, 39 latigazos. Fue acusado falsamente, mas no abrió su boca. Y todo ese es el proceso de amasar la harina. En Él estaba el fruto, pero también estaba la palabra. Pero también estaba el pacto que Él había hecho con el Padre, como enseñamos en la primera entrega de este trabajo. Jesús de Nazaret y el Padre fueron los que pasaron entre los animales que fueron cortados por Abraham. Porque si un hijo de Abraham quebrantaba uno de los acápites del pacto, el pacto quedaba irremediablemente roto. Pero Dios, para traer salvación a la humanidad, se comprometieron el Padre y el Hijo. Entonces, Él tenía un pacto con el Padre. Y estaba representado en la sal. Y el agua, que es la palabra, era lo que se había profetizado, por lo que Él tenía que pasar para otorgarnos a nosotros la salvación. Y eso tenía que ser mezclado y amasado. Y desde que Él lo capturaron en el huerto de Getsemaní, hasta el momento en entregar su espíritu en la cruz, Él fue molido por nuestros pecados, conforme a Isaías 53. Pero después que la masa está hecha, ¿qué es lo que se le hace falta para que sea ya un pan? Fuego. Tenía que ser horneado, metido al horno.
Y cuando Él fue enterrado, dice las Escrituras, que Él descendió al corazón de la tierra, donde está el infierno, para allí pasar por el último proceso, para que cuando se levantara de entre los muertos, al tercer día, Él fuera como cuando se saca el pan del horno caliente, que ya entonces de provecho para que la gente se alimente. Y nos diera la vida eterna. Por eso, cuando Pablo habla de la resurrección del Mesías, como parte importante de nuestra fe, él dice, si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. O sea, no tiene ningún provecho, no alimenta, porque nadie se come una harina amasada. Ahora, cuando el pan sale del horno, calientico, todo el mundo piensa en mantequilla y queso, calientico para comérselo. O sea que la obra de nuestro Señor es de provecho para nosotros, no es solamente por su muerte, también lo es por su resurrección, para que nuestra fe no fuese vana. Porque miren, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, tal vez fuera la tumba del mundo más visitada. Pero los grandes líderes del mundo están en su tumba. Pero nuestro Señor se levantó triunfante diciéndole a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Por eso la muerte no pudo retenerle, porque en él no había pecado. La muerte entró por el pecado, pero la vida por Cristo Jesús. Y como él no pecó, la muerte no tenía derecho para retenerle en la muerte. Por eso, los que hemos creído en él y hemos comido de él, tenemos una esperanza poderosa. Porque así como él fue levantado de la muerte, como su justicia nos ha traspasado a nosotros porque hemos comido de él, entonces ese poder sobre la muerte pasará a los que han dormido creyendo en él, y en aquel día serán levantados de entre los muertos. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso él dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no entrará al reino de mi Padre. Ahí está el significado. Cuando él habla en Juan capítulo 6, el que no come, por eso hay que comer de él. Por eso hay que comer del pan de vida. Por eso él dijo, sus padres comieron del maná y murieron. Pero el que come de mí tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que aquí faltan bocas en esta noche. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Comer de él, hermanos, participar de la cena del Señor es vida. Porque estamos conmemorando no solamente su muerte, estamos conmemorando su resurrección. Tenemos que comer de él, tenemos que participar de él. Porque esto no es algo así como tan superficial, esto tiene un significado profundo. Si no comemos de él, no tendremos la vida eterna. Ahora lo van entendiendo. Y yo siento que el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento en esta noche. Yo siento el Espíritu que se pasea en este lugar y yo veo cómo él abre la mente y el corazón para que ustedes entiendan el significado profundo de la cena del Señor. No es algo de que porque sí, para llenar un requisito, no, eso tiene un trasfondo muy poderoso que tiene que ver con vida eterna. Ahora, ¿por qué él vino? Vamos al Evangelio de Juan.
Juan capítulo 15. (15:1) dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es el árbol que da la uva. Yo dije ahorita que Belén Efrata significa en hebreo Betlehem, casa de pan, que era una zona donde se sembraba cebada, trigo, que era una zona donde se criaban los cabritos y las ovejitas que se comían en la Pascua en Israel, pero también Belén era una zona